Bueno, entonces vamos con el Zoom 2 del día 13 de octubre y pasamos de pantalla. Bueno, más ejemplo, ¿sí?, de lo que es entonces esa parte pixelada, ¿sí? Y digamos que el píxel, unidad mínima de información, ¿sí? Eso siempre estamos hablando, ¿sí?, mirándolo de frente. O sea que esto que tiene todo este cuadrado, fíjense cómo a medida, y este píxel, chicos, tiene que ver, perdón, me parece que no dije, lo tiene que ver o está relacionado con la matriz, ¿sí? O sea, yo cuando tengo una matriz con mayor cantidad de celdillas, quiere decir que ese píxel cada vez es más chiquito, ¿sí? No sé si lo había mencionado. ¿Ustedes se lo imaginaron que era así? Sí, ¿no? Sí, Ah, lo dijo, profesor. bueno, entonces fíjense, acá tengo algo, un píxel demasiado grande, no se ve nada, ¿sí? Se empieza a transformar algo y ahí, bueno, digamos que hay algo que podría ser una cara. No tengo definición, pero bueno, digamos que se trata de ahí. Bien, ahora sí, chicos, habíamos dicho, o ustedes habían dicho, básicamente, que tenemos dos formas de adquirir la imagen por sistema digital. Uno básicamente va a ser el CR y el otro es el DR. El CR es radiología digital indirecta. ¿Sí? Radiología digital indirecta. En este caso, cuando es indirecta, yo en realidad estoy digitalizando la imagen, ya que eh, voy a utilizar chasis, pero hay una gran diferencia entre estos chasis digitales y el chasis analógico. A ver, ¿quién se anima a decirlo? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El tipo de receptor que no tienen película. Bien, no tiene película. Digamos que la película no está dentro del chasis, ¿sí?, de este cassette. ¿Sí? Claro que Estaba uno tiene atrás del emulsión y buque. el otro tiene receptores fotosensibles. Y la procesadora, profe, la máquina procesadora, ¿dónde va? Son totalmente distintas. Perfecto. El chasis convencional, entonces, que utilizamos en radiología analógica, tenemos adentro de cada chasis la película, ¿sí?, que queda entonces entre medio de dos pantallas reforzadoras. ¿Está bien? El chasis de radiología digital indirecto no tiene películas ahí. O sea, lo que tiene es una pantalla de fósforo en donde cuando yo hago la imagen, ¿sí?, esa imagen que nosotros le veíamos que quedaba latente en la película, en este caso queda latente en esta pantalla. ¿Sí? ¿Pantalla de Plate era, profe? ¿Cómo? Plate puede ser que se Sí, llamaba. sí, Image and Play. Ahora vamos a ver eso. Entonces, ¿qué pasa? Por medio después de un sistema que en lugar de ser oscura como el convencional, sino es con luz, esa luz estimula a los electrones que están en esa pantalla y se va a convertir en imagen, ¿sí? Esa imagen va a aparecer en un monitor, que puede ser esta característica u otro, ¿sí? Y acá es donde yo voy a tener entonces la opción de, a ver, primero verla, la imagen, y considerar si reúne las condiciones como para imprimirla, ¿sí? Vamos a suponer que era mano frente oblicua. Entonces, yo utilicé dos chasis. En un chasis hice el frente y en otro chasis la oblicua, ¿sí? Entonces, en esta instancia, en este momento, si las dos placas que hice están en esas condiciones, yo mismo en ese monitor tengo la posibilidad de ver qué formato le doy. O sea, si la quiero copiar en una sola placa, ¿sí?, las dos incidencias, o la copio en forma panorámica individual. Acá también ya depende del software que se tenga
para trabajar, puedo seleccionar que en una sola placa colocar, digamos, 2 incidencias, 3, 4, hasta 6 incidencias o más. Yo los software que conozco es hasta 6, se pueden colocar. Y también se puede dar distintos destinos, ¿sí? O sea, si quiero utilizar una placa, a ver, espero no marearme, la 18 por 24, ¿sí? En convencional, digital sería 8 por 10. La 24 por 30, en convencional, en digital sería 10 por 12. 30 por 40, digamos que es el convencional, y analógico sería, perdón, el digital sería 12 por 14, ¿sí? Y después 35 por 43 sería 14 por 17. Creo que no le he errado a ningún número. Ahora bien, va a depender mucho, ¿sí? Y me detengo en la explicación porque pasa lo siguiente, chicos. Yo, por ejemplo, a donde trabajo, en el privado, no estamos entregando placas, entregamos la imagen en un CD. O sea que yo agarro y hago una mano frente, una mano oblicua, todo en distintos chasis. Y copio todo. Todo se pone en la imagen en un CD. El médico agarra el CD y lo pone, entonces ve un montón de imágenes. Cuando tengo que copiar, eh, lo copiamos en el formato más chiquito, no tengo placa más grande, tengo solamente las que son 14 por 17 que se utilizan para espinograma o medición de miembros. ¿Sí? Después, todo el resto lo copio en lo que es placa 18 por 24, una placa chiquitita. ¿Sí? Y encima, a veces ahí tenemos que colocar en multiformato. ¿Sí? Ustedes hagan en su cabeza, chicos, la idea de 18 centímetros por 24 es una cosa muy chiquita, y en esa cosa muy chiquita, si me pidieron ambas manos o ambos hombros, frente y perfil, colocamos las 4 incidencias en ese pedacito. ¿Sí? O sea que la imagen que entregamos es muy chiquitita, es una cosita chiquitita así. ¿Sí? Y ustedes dirán, pero por qué no utilizar entonces una placa panorámica para cada uno? Si tengo que hacer ambos hombros, ¿sí? Frente y perfil, ahí tengo el frente, acá tengo el perfil, serían 4 placas, si utilizo. ¿Por qué piensan que no lo puedo hacer? Deben una respuesta mientras me tomo un sorbito de ¿Tiene café. que ver por el píxel, profesor? ¿No? Porque Por el quieren reducir gasto, costos. Por por el Porque quieren gasto. reducir costos. Exacto, creo que fue Jazmín que dijo el tema de costos, ¿sí? Las placas son muy caras, ¿sí? Entonces, hay veces que los pacientes dicen, oh, ¿por qué no me entregan placas? Y yo dentro mío digo, llévate el CD, porque el CD puedo entregar todo en panorámica, ¿sí? Y vienen con una herramienta donde el médico puede agarrar, tomar medidas, ¿no es cierto? No densidades, pero bueno, puede agarrar, cambiar la imagen, o sea, tiene un par de herramientas donde se puede ver. Si yo le entrego la placa, ¿cierto? Ya no tengo la placa grande de antes. Yo tengo placas chiquitas y a veces las tenemos que dividir. En el hospital tenemos digital, pero tenemos la suerte de contar con todas las medidas de placas. ¿Sí? Si hay algo positivo que nos quedó en la pandemia es que se ha podido digitalizar con este sistema. DR, tenemos 3 procesadoras, y también tenemos 3 aparatitos de estos donde se lee la imagen. ¿Sí? O sea, tenemos 2 que Profe, usamos en radiología y uno que es mamografía. Sí, decime. pero ponle que el paciente quiera placa sí o sí igual. El médico lo ve más chiquito igual, o sea, no se Lo ve ve, tan bien. lo ve chiquito, exacto. Por O ejemplo, sea que mirá, no conviene en nada. mirá, uno de los grandes problemas que tenemos con el digital, vamos a imaginarnos que tengo un paciente que tiene una fractura de fémur, y acá Ruth lo conoce más que nada, y le van a poner un clavo endomedular.
¿Está bien? El paciente, cuando está en la habitación, tienen que pedir el material, ¿sí? O sea, y lo tienen que pedir a la ortopedia. Entonces van a pedir un clavo con cúncher endomedular, con cerrojo proximal y distal, y ahora viene el largo. ¿De cuánto le damos? ¿De cuánto pedimos? ¿De 20 centímetros? ¿De 30? ¿De 25? ¿Cierto? La forma para medir eso es a través de la radiología, a través de la placa. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Ahora, imagínense de que el médico me pone a mí realizar RX de fémur tamaño real. Eso significa de que yo le tengo que entregar al paciente una placa, ¿no es cierto?, en el tamaño real, o sea, tendría que ser una 35 por 43, en donde igualmente va a salir cortado el fémur, pero sí es lo más aproximado, ¿sí? O si no, lo tengo que trabajar sin Potterbucky, en diagonal se pone la placa y puedo estudiar el fémur, que es el hueso más largo. Y en esa placa se puede medir, ¿sí? Nosotros, hoy, estoy en privado, no podemos hacer. Cuando viene esa orden y dice tamaño real, tenemos que rechazar la placa. Tiene que ir a otro lado donde tengan para poder hacerlo. En el hospital sí tenemos la opción, ¿sí?, de copiarlo en tamaño real, ¿sí?, o a escala 100, al 100 se dice, viste, que me está copiando tal cual es la anatomía del paciente. ¿Sí? ¿Se entiende? En el caso de digital, vos fíjate que si bien lleva más trabajo cuando entregamos el CD, yo le decía que tiene varias herramientas, y una de las herramientas que tiene también es de poder medir, ¿sí? Por lo tanto, en este caso sería mejor un CD que entregar una placa chiquita. Otro ejemplo más claro, antiguamente, chicos, el médico pedía una placa de tórax, ¿sí?, un chequeo, ¿sí? El viejo doctor agarraba la placa así, agarraba esta mano, hacía así como unos cuernitos, y con esto medía la silueta cardíaca. Y veía, tomando algunos parámetros, de que eso se repitiese dentro del tórax. Entonces decía, hacía grosso modo, sin hacer ningún otro estudio, que no tenía un agrandamiento del corazón, no tenía una cardiomegalia, ¿sí? Hoy eso ya no se puede realizar. ¿Por qué? Porque nosotros, si bien la silueta cardíaca que entregamos es proporcional al pulmón, pero ya si el médico hace esto, ya prácticamente con esto ocupó la totalidad de la placa, ¿sí? O sea que eh, es muy bueno lo digital, la imagen obtenida es fabulosa, tiene grandes ventajas que la vamos a ir contando a medida que voy desarrollando, pero también tiene, ¿no es cierto?, esta, digamos, inconveniente de que como el costo es elevado, ¿sí?, muchas veces nos piden que cuando nosotros formateamos acá, una vez obtenida la imagen, que tratemos de poner el máximo de imagen en cada película. Y cuando yo pongo mayor cantidad de imágenes en una sola película, la imagen que voy a entregar cada vez más chiquita. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Sí. Bien. Miguel, esta es una parte que tenemos que ir charlando. Bien, esto, chicos, es un esquema del corte de la película de un chasis convencional, lo que estamos hablando hoy, ¿sí? Entonces tenemos la cubierta, pantalla reforzadora, ya me imagino que está a la altura. Todos saben la función de la pantalla reforzadora, no confundir con parrilla antidifusora, chicos, por favor. La película, pantalla nuevamente y la otra parte del chasis, ¿sí? Yo cuando veo esto, ¿qué tengo que pensar de la película cómo es? Tiene una doble emulsión, ¿no es cierto? Por lo tanto, este es un chasis de, digamos, radiología convencional, no es de mamografía. Si fuese mamografía, esta parte no estaría, ¿sí? Entonces, habría una sola emulsión. Y esto es lo que hablaba hoy alguien de ustedes, ¿sí?, que es ese soporte de la imagen que es el imaging plant. ¿Sí? Digamos que esto es lo que está dentro del chasis. ¿Sí? Entonces, cuando yo
obtengo la imagen, vamos a hablar y lo voy a contar de lo que es una CR. Todas más o menos tienen el mismo mecanismo, pero hay chasis que tienen un código de barra, ¿sí? ¿Vieron el código de barra que tiene, por ejemplo, no sé, la yerba que utilizan ustedes, o un fideo, o un atún? ¿Vieron que cuando van al chino lo pasan por una lectora y tira la medida no, perdón, tira el precio? ¿Sí? Bueno, los chasis tienen un código. Cada chasis tiene un número distinto. ¿Está bien? Entonces, yo agarro y digo, bueno, a Roberto Gómez le tengo que hacer un cráneo, un tórax y un pie. ¿Sí? Entonces yo, ya cuando me ingresó el paciente, ¿se acuerdan que había ingresado en la parte administrativa? Entonces, ya después lo tengo en el RIS. Yo busco Roberto Gómez y ya me salía la orden escaneada de lo que le tengo que hacer. ¿Sí? Entonces yo ahí tengo que asignar la imagen. ¿En dónde le voy a asignar la imagen? Acá, miren. Vamos a ir para atrás. Acá. Asigno la imagen. ¿Está bien? Me sale un menú. Entonces yo pongo tórax, le pongo pie y agarro un chasis y lo paso por una lectora similar al que ustedes ven en el mercado. Es un láser exactamente igual. Entonces lee ese código de barra y en ese monitor de la CR ya me sale designado el número de chasis que está destinado para hacer el tórax. Cuando hago la del pie también y cuando hago la del cráneo también. ¿Sí? O sea, cada chasis ya está designado para una cierta región que cuando hago el postproceso, ¿sí? Ahí hay que ver que, digamos, el filtro utilizado haya sido el adecuado. Y si no, tengo que hacer lo que hemos dicho hoy, ¿sí? Volver a asignar el filtro que queríamos. ¿Se acuerdan que ahí puede llegar la confusión? Che, tenía que hacer la mano y utilicé el chasis del cráneo. ¿Sí? Entonces la imagen obtenida no va a ser tan buena, pero cambiando el filtro se mejora. Bien, entonces cada vez que yo hago la placa y esto lo paso, ¿sí? Por esa CR, lo que va a hacer esa lectora en este caso es desmontar esto. Es como que se sumerge, hay sistemas que se sumerge, ¿sí? Y ahí va a haber un espacio donde hay mucha luz. Esa luz tan intensa, lo que va a hacer entonces que lo que estaba acá, latente, que puede ser un tórax, un pie, lo que fuese, ¿sí? Esa imagen latente se hace visible. ¿Y a dónde la voy a ver visible? En el monitor de la CR. Y ahí es donde empieza el proceso. Entonces, si a mí me gusta esa imagen, y una vez que tengo toda, ver y definir en qué la voy a copiar. Si va a ser en placas, y si es en placas, le tengo que dar el destino, ¿sí? Y si va a ser en multiformato o no. Todo eso lo manejo yo como técnico, ¿sí? O ¿se acuerdan de, de que teníamos el GIS, el RIS y el PAX? ¿Sí? Cuando yo le doy el destino, hago todo el formato de la imagen, me gustó cómo quedó, y le doy OK, ¿sí? O sea, aceptar, lo que estoy haciendo en ese momento es aceptar si quiero que me salga la placa en una placa, qué sé yo, tamaño 10×12, que sería 24×30, y a la vez esa imagen se va al PAX. ¿Me siguen hasta ahí? Si yo Sí, no profesor. quiero imprimir, si yo no la quiero imprimir la imagen, no selecciono ninguna medida de placa. Solamente en mi dispositivo, ¿sí? Tengo un botoncito que dice PAX. Yo apretando ahí, ¿qué va a pasar? Esa imagen sube, ¿sí? Al PAX. Y yo la puedo copiar de ahí en un CD. Ese PAX es el que va a ser el que va a quedar en la workstation, ¿sí? En una base de datos general. Yo dentro de 3 meses, el paciente viene porque se olvidó, porque perdió, por lo que sea, ese CD,
yo la puedo buscar ahí por nombre y apellido o por fecha, ¿sí? Y le hago una copia. Yo también puedo ya, si quiero, imprimir la imagen, ¿sí? O sea que en el momento que yo acepto lo que hice, toda esa información de esa base de datos queda guardada en la imagen con el nombre y apellido del paciente, la fecha, ¿sí? Y recuerdan que si eso también fue informado, se puede buscar el informe. ¿Vamos bien, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Quedé solo. Bien. Entonces, este sería el cassette digital, ¿sí? Tengo los rayos, interactúan con el paciente y tengo acá el registro de imagen digital, en donde tengo solamente la cubierta, el soporte de imagen, que sería lo que vimos recién, y la cubierta. No tengo pantallas reforzadoras acá adentro, ¿sí? No va. Todo queda registrado acá en esta soporte de imagen, que sería la pantalla. Bien. ¿Dudas, chicos, hasta ahora? ¿Algo? No, profesor. Bien. Entonces, como ya dijimos, o dijeron ustedes, mejor dicho, en este tipo de tecnología, o sea, la tecnología computarizada o la imagen computarizada, no utilizamos placa, utilizamos entonces en lugar de eso una pantalla de fósforo que es fotoestimulable, ¿sí? Que va a ser entonces lo que me va a generar esa imagen latente y después esa imagen que la voy a convertir en imagen visible y poder verla en mi monitor y copiarla. Bien, ese Imaging Plane tiene distintas características, ¿sí? O sea que tiene mayor sensibilidad, es mucho más sensible que los sistemas convencionales, ¿sí? ¿Qué significa esto y para qué me sirve? Bien, vamos a imaginarnos que yo tengo un paciente que tiene un pie diabético. ¿Saben a qué me refiero? Con excepción de Ruth, que está en quirófano, ¿sí? El resto. Que ¿Saben? se le hacen heridas y no se lo pueden cerrar. No sé, como que no Exacto. O sea, cicatriza. bien, bien. Y otra de las cosas que tiene el pie diabético también, más allá del olor que va a tener, y el olor es característico, porque, a ver, por lo general, esa enfermedad va a atacar, entre otras cosas, a los vasos sanguíneos, ¿sí? Y va a atacar a los que son más distales. Los más distales van a ser los del pie, ¿sí? Y a medida que están más alejados, son más capilares, son más finitos. ¿Está bien? Desgraciadamente, con esta enfermedad siempre va asociada a otras cosas, que puede ser la edad, el paciente tiene un colesterol alto, entonces ese colesterol, ¿qué va a hacer? Es como el sarro en las cañerías, ¿sí? Va tapando de a poquito esa irrigación sanguínea. Otra cosa que también puede llegar a pasar, que esta persona fume, ¿sí? O sea, si fuma, va a incrementar con mayor rapidez esta posibilidad que suceda lo siguiente. Que se tape ese vaso, y si ese vaso se tapa, no llega sangre, y si no llega sangre, ¿qué cosa lleva la sangre dentro de todo lo que lleva? Lleva oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, esa parte distal, que por lo general primero es el dedo gordo del pie, no le llega sangre, el dedo se empieza a poner morado, se empieza a poner negro, ¿qué se llama eso que está necrosado? ¿Sí? O sea que esa parte del tejido empieza a morir, hay una gangrena, y si eso no se revierte en forma rápida, ¿sí? Corre en peligro, ¿no es cierto?, el miembro inferior. Por lo general, estos pacientes van a terminar con una amputación del dedo, o a veces más de un dedo, a veces le amputan el retropié, ¿sí? El antepié primero, perdón, después el retropié, hasta
calcáneos para ver si le pueden poner alguna prótesis, y si no es así, la amputan, ¿no es cierto?, toda la pierna. ¿Está bien? Ahora bien, ¿qué tiene que ver con nosotros este estadio médico? Bien, cuando nosotros tenemos un paciente con pie diabético y le sacamos una placa, muchas veces no solamente tenemos que ver el hueso, ¿sí?, sino también tenemos que ver la parte de tejido blando. Y acá es donde yo tengo esta gran ventaja con la parte digital, porque al ser, ¿no es cierto?, mucho más sensible este tipo, esta pantalla, que la convencional, voy a poder ver mejor el tejido blando. Y si yo tengo pus en ese pie, en ese dedo gordo que se llama hallux, ¿sí? La pus es tejido muerto, y ese tejido muerto emana gas, y ese gas lo voy a ver negro, ¿sí? Entonces yo vería, imagínense que esto no es una mano, es un pie, este es el dedo gordo del pie, ¿está bien? Entonces, ustedes chicos acá pongan imaginación. Acá dentro de mi dedo tengo el hueso, ¿está bien? Entonces yo lo voy a ver, en el registro convencional analógico voy a ver el hueso. Por ahí van a tener algunas características, depende del estadio de este paciente, el hueso como comido, ¿sí?, como si estuviese apolillado, producto de la diabetes. Pero también en lo que es digital, voy a ver lo que es toda esta parte que yo estoy tocando ahora, que es tejido blando. Y si yo tengo una infección, ese tejido blando lo voy a ver, o sea, lo que es piel, y voy a ver como burbujas negras, como aire, ¿sí? Eso es pus, eso es una infección. Y eso lo puedo ver muy bien con el tema de radiología digital. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos, el ejemplo de por qué es importante esta sensibilidad? ¿Sí? Después habría un montón, podríamos hablar, ¿no es cierto?, también del pulmón, del cráneo, de la parte ósea, ¿sí? Pero bueno, eso lo van a ir viendo más después con el tema de la práctica. ¿Sí? Ahora mi idea es que entiendan más o menos esto. ¿Se entendió, chicos, esto de por qué tiene mayor sensibilidad y el beneficio que trae eso? Bien. Amplísima latitud. Dice que el espectro de detección es mucho mayor. Se consigue más calidad de información diagnóstica. Bueno, esto está muy relacionado con lo que yo le dije recién, ¿sí? Como tengo ese espectro, ¿no es cierto?, más amplio en la contemplación de distintas densidades, ¿sí?, entonces ese valor diagnóstico que antes, en lo que era radiología analógica, y sigue siéndolo, que en muchos lados se trabaja, podía estudiar básicamente el hueso, o tenía que sacarle dos placas, por un lado, una placa con la técnica adecuada para óseo, y después hacer una placa con menos kilovolt, que salga subexpuesta o blanda, ¿sí?, para ver tejido blando justamente, ¿sí?, ahora lo soluciono directamente con la parte digital. ¿Sí? Desaparición de repeticiones. Claro, acá lo tenemos que tomar con pinzas, chicos. No es que si yo agarro y pongo el cráneo así todo torcido y saco la placa de cráneo, ¿sí?, no voy a repetir porque es digital. ¿Se acuerdan que dijimos cuando comenzamos que hoy por hoy, en lo que es radiología, no tengo la posibilidad de corregir esa malposición, ¿sí?, porque no trabajamos con un tercer eje, sin tomografía? ¿Sí? Por lo tanto, si yo posiciono mal al paciente, si yo puse mal la técnica, y la placa no va a salir, la tengo que repetir. Lo que se refiere a esto, a que no hay repeticiones, es que no tendría que hacer como antes, hacer el disparo, procesar la imagen y una vez con la placa en la mano, ver y decidir si esa placa se podía entregar o no. ¿Sí? Yo ahora esta imagen la puedo ver en el monitor y resulta de que me está muy faltante de kilovolt o está demasiado rotada o lo que sea. Entonces, digamos que la cancelo esa imagen, ¿sí? No la imprimo, la cancelo. Eso tengo que tenerlo presente, chicos, porque si yo no la cancelo y cuando le mando el OK, toda esa imagen fea que hice sube al PAX y me queda en la memoria, ¿sí? Entonces, la placa está horrible, me salió pésima. Me pedían el pie derecho, yo lo hice el izquierdo porque se me antojó.
y después cuando veo bien la orden digo, che, me equivoqué del pie y el paciente no me ayudó porque no dijo nada, y hago la placa correcta, en posición, en técnica, todo, esa imagen que estaba mal la puedo borrar, ¿sí? La borro, que no quede en el sistema. Aparte me va a estar ocupando espacio, ¿sí? Ese espacio se necesita para que haya mayor almacenaje en el tiempo. Entonces, cuando se habla que no se repite imágenes, que no la tengo que imprimir la imagen, como para ver que la placa no sirve, ¿sí? Y, ¿cómo es? Y recién hay que repetirla. ¿Se entiende el proceso, chicos? Sí, porque aparte es una información que no se utiliza. Exacto, esa placa que Sí, estaba mal no sirve, me ocupa espacio, ¿sí? Así que la elimino y la hago nueva, ¿sí? No la tengo que imprimir, yo ya la veo en la pantalla. Anteriormente, para ver que tenía que repetir la placa, la tenía que imprimir, ¿sí? O sea, la tenía que pasar por la procesadora. Me salía la placa, che, no me sirve, está muy negra. La descartaba y hacía una nueva. Ahora no, ahora yo la puedo ver, hay algunas cosas que la puedo salvar, y si no se puede salvar, no la imprimo, la hago de nuevo, ¿sí? Y acá es donde viene la clásica mentira radiológica, ¿sí? Ustedes, chicos, van a tener un disparador en la mano, van a emitir fotones, ¿sí? Va a haber interacción del fotón con la materia, ¿sí? Y así como ustedes buscan información por internet, muchas veces el paciente también busca información y sabe o le queda la historia, ¿no es cierto? O vio Chernobyl y dice, che, la radiación hace mal y qué sé yo. Y si nosotros vamos y le decimos, vamos a repetir la placa, y hay muchos que le agarran un infarto y nos quieren matar, ¿sí? Entonces, ahí es donde le mentimos un poquitito al paciente. Vamos a decir que repetimos la placa porque no hubo radiación, ¿sí? No sé qué pasó, el equipo no funcionó, no disparó, no hubo rayos, así que le voy a volver a repetir la plaquita. Obviamente, si le hice el pie derecho, si ahora tengo que hacer el izquierdo y ahí no tiene mucho que ver. O sea, hay veces que la mentira tiene que ser una mentira acorde a la circunstancia, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver cuando estén en el campo práctico y haya que repetir que no siempre se le dice al paciente que me equivoqué. Sería lo más correcto, decirle me equivoqué, me salió mal, somos humanos, y le puse mala técnica. Sí, pero bueno, se supone que somos profesionales y esos errores no los tenemos. Por lo menos eso piensa la gente y sí sucede muy, muy seguido. Bueno, reutilización. ¿De qué se trata esto? En convencional, chicos, yo hice la placa, hice el disparo, la procesé, salió la placa, ¿y qué hice con la placa? Se la entrego al paciente, ¿sí? Queda para informe, o si la placa no sirve, ¿qué pasa? La revoleo, no sirve más, no se puede volver a utilizar. En este sistema, ¿no es cierto? El Imagine Play, o sea, esa pantalla completamente blanca, que donde está la imagen latente, cuando yo adquirí la imagen, es como que se descargó por medio de esa luz, esa imagen latente que estaba en esa pantalla, por esa luz fuerte que está dentro del sistema, se hace visible, ¿sí? Pero ya me queda sin imagen esa pantalla. Significa que yo ese chasis lo saco de ahí y lo puedo reasignar y volver a utilizar. No obstante, chicos, lo que es recomendable, mínimamente una vez por día, borrar estos chasis, o sea, sin que tenga ninguna imagen. ¿Sí? La CR tiene una función de que es borrar, entonces yo pongo el chasis, aprieto ese botoncito que es borrado y me va a limpiar esa imagen o residuo de radiación que puede llegar a quedar como imagen latente, vieja, ¿sí? Que cuando yo eso voy sumando, va a llegar un momento en donde la placa por ahí me sale con una tonalidad grisácea, ¿sí? Y no es producto a que yo me equivoqué en cuanto a miliamper segundo o muchas radiación secundaria, sino es un remanente de imagen latente que quedó en el chasis. ¿Se entiende, chicos, esto? Entonces, lo que se recomienda cuando se trabaja con radiología digital indirecta es todos los días hacer, ¿no es cierto?, una limpieza de ese chasis, ¿sí? Por medio del sistema, o sea, hacer ese borramiento de esa imagen residual que quedó.
Manipulación a plena luz. Bueno, eso es que yo de repente saco esa pantalla, chicos, hice la imagen, hice un tórax, se me trabó el sistema, ¿sí? Entonces yo saco manualmente, agarro la pantalla, ¿sí? Y la armo el chasis manualmente, ¿sí? A la luz, así como estamos ahora, no tendría que haber pasado nada, porque la imagen, ¿sí?, que quedó latente, se va a procesar con unos lúmenes muy importantes de luz, ¿sí?, que no llegan a ser los que tenemos nosotros. Fíjense que en esa pequeña caja donde va a entrar el chasis, hay aproximadamente uno de 10 a 12 tubos fluorescentes que con esa luz, ¿sí?, tan intensa es lo que va a hacer que esa imagen se haga visible. Quiere decir que si yo saco la pantalla, ¿sí?, por hacerlo de una forma, con esta luz que nos está iluminando ahora, la imagen no se perdería, ¿sí? ¿Vamos bien, chicos? ¿Sí? Bueno, Sí, me profesor. queda un minuto, no quiero que se corte, voy a salir. Bueno, salimos y volvemos a entrar una vez más, ¿sí?